una similitud. Vamos a ver que hay una similitud en estos personajes y entonces, hermanos, aquí hay mucha enseñanza para nuestra juventud también. Y por qué no decirlo para los padres. Entonces, y ya que estamos bajo la obligación, hermanos queridos, de parte de Dios de estudiar estos temas. Así como el Señor nos ha mandado que estudiemos el libro de Daniel y Apocalipsis en el libro de la educación. Ahí nos dice que estamos bajo la obligación de parte de Dios estudiar este tema, pero dice en forma franca. Miren, hermanos, estas palabras a mí me impresionaron cuando dice que estamos bajo la obligación. Hermanos, a veces decimos, Dios no me obliga, pero hermanos, el Señor nos obliga a que estudiemos estos mensajes, a que los analicemos y que comparemos la vida de Juan con nuestra vida, cómo estamos, en qué condiciones nos encontramos en la actualidad. Ya que, hermanos, el Señor va a examinar nuestras vidas, ¿sí? Y también ustedes saben que estamos pesándonos, el Señor nos está pesando en balanza a cada uno de nosotros y nos está examinando lo que hacemos dentro de casa, fuera de casa, en el lugar de trabajo. En cualquier lugar, el Señor, hermanos, está examinando, está midiendo a su pueblo como dice la palabra del Señor. Ahora, quiero compartir obreros evangélicos. Bueno, no puse las diapositivas porque no voy a leer literalmente algunos puntos, me voy a saltar, pero dice que la experiencia tanto de Enoch como así también la experiencia de Juan el Bautista ejemplifican lo que debiera ser nuestra experiencia. Mire, si usted analiza cuál fue la vida de Enoch, mire, el Señor le dio un mensaje, ¿sí? Entonces, y él tenía pues también era el encargado de expandir ese mensaje, la vida de Enoch. Y también, hermanos, encontramos la vida, no se diga, la de Juan el Bautista. Dice que estos mensajes y la vida de estos personajes deben estar en relación con los nuestros, con las nuestras. Y dice que debiéramos estudiar la vida de estos hombres mucho más de lo que hacemos, hermanos. Qué interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Cada hermano, cada persona sabe la obra que está en nuestras manos. Y cada día, pues sabemos lo que estamos compartiendo, lo que hacemos. Pero dice que la inspiración, hermanos, Elena de White dice que debemos de estudiar la vida de estos dos hombres más de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y ahí nos dice que es muy interesante, pues dice, uno fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, hablando de Enoch. En cambio, hablando de la vida de Juan, dice que él fue llamado, pero ¿cuándo? Antes del advenimiento de Cristo Jesús. El uno se fue al cielo, dio un mensaje, el otro, hermanos, recibió un llamado antes de que venga Cristo Jesús, por eso se le llama el precursor, el que preparó el camino para la venida de Cristo. Y de esa manera él preparó las sendas por donde iba enseñando, predicando, amonestando. ¿Para qué? Para que la gente, hermanos, enderecen sus vidas, enderecen sus pasos. Yo me pongo a pensar en la actualidad, ¿qué sucediera, hermanos, con nosotros, con el pueblo adventista, si tuviéramos un Juan Bautista en nuestro medio? Si tuviéramos un Juan Bautista en Ecuador, un Juan Bautista en Estados Unidos, oiga, hermanos, ya la situación hubiera sido diferente. Y las amonestaciones. Entonces, pero lamentablemente vemos que, ¿dónde están los Juan Bautistas de ahora, hermanos? Y por eso es que vamos a analizar la experiencia de Juan Bautista, la experiencia de Elías, ya que, hermanos, el mensaje que dio Juan el Bautista para la gente en la época que él vivía
Es un mensaje que cada creyente, hermanos, adventista, debemos estudiar para nuestro propio beneficio. Por eso yo les quiero llevar, vamos al libro de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 6. Ahí voy a avanzar un poquito para que el tiempo nos pueda rendir y así podamos. Vamos a estudiar de continuo, hermanos. Durante estos 4 días vamos a estar estudiando continuamente la experiencia de Juan el Bautista, hermanos, y la experiencia de nosotros en la actualidad. Ahí dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Llamó a la gente, hermanos, al arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, si no había arrepentimiento, no había perdón de pecados. Y esto, como dice, hermanos, paralelamente, que la experiencia de este hombre debe, hermanos, darnos una enseñanza en nuestra experiencia actual. Entonces, si aquí dice el Señor que él iba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, hoy deberíamos también estar predicando para que el pueblo de Dios primeramente, usted y yo, hermanos, y en el mundo entero, nos arrepintamos de las condiciones en las que estamos viviendo para que el Señor, hermanos, en su inmensa misericordia, pueda perdonar nuestros pecados. Y ahí dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad. Hermanos, mire, no nos olvidemos que debe compararse la experiencia de Juan con nosotros. Por lo tanto, voz del que clama en el desierto. Hermanos, nosotros estamos atravesando un desierto ahora. Hemos entrado ya en un desierto, hermanos, espiritual, donde, hermanos, el agua de vida, la palabra de Dios, que es el alimento de vida, está escaseando. Ha escaseado. Y estamos en esta travesía espiritual, hermanos, donde el alimento es bien escaso por parte de los mensajeros del Señor. Entonces, si hay esta escasez de alimento, alguien tiene que aceptar el llamado del Señor, así como lo llamó a Juan para que proclame este mensaje. Si nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios y estamos formando parte de la iglesia remanente, entonces sobre nuestros hombros pesan esta bendita responsabilidad. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y qué nos pide? Que enderecemos nuestros caminos, nuestro andar. Enderecemos. Si están torcidos, tenemos que enderezarlos. Todo valle se rellenará, dice en esta versión, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos deben ser enderezados, hermanos. Los caminos torcidos. ¿Cómo vamos a enderezar los caminos torcidos si de pronto mi propia vida está torcida? ¿Y cómo voy a enderezar los caminos de la otra persona que quiero que conozca al Señor? Entonces, esto nos llama, hermanos, a una concientización a que, primeramente, así como la vida de Juan el Bautista, hermanos, ya vamos a estudiar más adelante, la vida de Juan el Bautista fue una vida, hermanos, como se dice, derecha, rectita. ¿Quién, hermanos? ¿Quién sería aquella persona y que le señale a Juan el Bautista y le diga, tú estás torcido? Obviamente hubo un personaje que lo hizo, pero vamos a ver qué sucedió con aquel personaje que se atrevió a señalar a un siervo de Dios que lo estaba guiando el Señor por caminos correctos, y este hombre le dijo, tú eres el culpable, tú eres el torcido. Hermanos, y vamos a ver cómo terminó. Entonces, si nosotros estamos llamados también para enderezar los caminos torcidos y los caminos ásperos, dice, deben ser allanaditos. Deben ser, hermanos, como cuando se pasa un rodillo sobre un camino áspero
¿Y qué va haciendo este rodillo? A las piedras les va hundiendo, a otras les va moliendo. Ahora, bueno, que estoy ya en esta experiencia, poco a poco estoy aprendiendo también, porque para mí es nuevo esta experiencia de abrir caminos, y para mí es una experiencia de que no es solamente que el tractor de coger y el tractor va abriendo, abriendo y de repente se encuentra con un abismo, con un hueco ahí. ¿Qué hace el tractor? Va rellenando y se va poniendo una tubería para que vaya lo turbio, el agua vaya escapando por debajo. Y así, hermanos, una vez que el tractor va haciendo este trabajo de ir limpiando, entonces yo recuerdo cuando le dije al tractorista, y así va a quedar. No, me dice, señor, espere, dice, este es el comienzo. Después usted va a ir viendo cómo va quedando llanito el camino. Entonces, y claro, cuando vio, volvió y repasó y nuevamente ida y vuelta, vimos que el camino iba quedando hermoso, hermano. Y eso, bueno, solamente en tierra, solamente en bruto ahí, ¿no? Pero esto más o menos, hermanos, a mí me hace entender cómo quiere el Señor que nuestra vida sea quitado lo áspero, sea allanada nuestras vidas. Y ahí dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Una vez que la vida del ser humano sea allanada, sea corregida, sea quitado lo áspero, entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de ver al Señor. Ahora, vamos a ver un poquito, hermanos, cuáles serían los caminos torcidos. Bueno, en la Biblia se me presenta dos caminos, pero si nos vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a ver ahí Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Aquí ya me presenta el segundo camino. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Primero se nos aconseja que entremos por la puerta estrecha. Anda por ese camino. Es decir, para entrar por esa puerta estrecha significa, hermanos, que nuestros caminos torcidos ya han sido enderezados. Significa que nuestros caminos ásperos ya son allanados, ya son aplanados. Si no tuviéramos esa experiencia, difícilmente podemos introducirnos por ese camino que aquí nos presenta, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué dice? Yo te aconsejo que tú vayas por ese camino porque el otro camino, dice, es ancho, es la puerta. Aquí me presenta las dos opciones. Y además de eso dice, es muy espacioso. Y ese camino, la mayoría van por ahí, pero van a donde, a la perdición. Y son la mayoría los que entran por ese camino. Significa que no queremos una experiencia, hermanos, de fe. Y hoy en la época en que estamos viviendo, ya estamos entrando en esa crisis, hermanos, en ese principio de angustia, hermanos, del tiempo de angustia previo. Ya hemos comenzado, hermanos, a transitar. Y muchos, tal vez, hermanos, mientras esto va avanzando, no queremos tener una experiencia, hermanos, de sufrimiento, de que nuestro carácter sea enderezado, nuestros caminos sean allanados. Hermanos, y buscamos lo más fácil, lo que todo el mundo hace. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios no camina por donde caminan todos, hermanos. Y no caminar por donde no caminan todos significa, hermanos, pruebas. Significa tal vez quedarse sin trabajo. Significa tal vez, hermanos, prohibir, ser prohibidos a entrar a ciertos lugares. Todo esto significa pruebas difíciles. Y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, y aquí vuelve nuevamente al comienzo, al primer camino, y angosto el camino que lleva a la vida. Esas estrechez, ese camino angosto significa, hermanos, todo esto, ser pulidos, como el oro
es probado en fuego y nosotros tenemos, hermanos, nadie se va a escapar de esta experiencia de ser pulidos como el oro. Y dice, y pocos son los que hallan ese camino. Qué interesante, hermanos. Y aquí quiero ver lo que dice la sierva del Señor en Hijos e Hijas de Dios. Dice que Satanás siembra el camino ancho. Oh, hermanos, ahora ya sabemos, el camino espacioso y por el cual va la mayoría no es producto del azar, sino es un camino que lo ha preparado Satanás. Ancho es ese camino que lleva a la perdición y mire, es bien adornadito por si acaso, hermanos, porque dice, es con flores tentadoras ese camino. Flores tentadoras. ¿Tú quieres ir por este camino? Vas a tener cerveza, dice, para el mundo, les ofrecen, vas a tener trabajo, vas a tener entrada a los shopping, vas a tener un bono, tal vez se nos ofrezca, vas a tener muchos beneficios por entrar por ese camino, hermano, y donde va la mayoría. Pero dice, aquellos que transitan por este camino de muerte, y muchos no se dan cuenta que es un camino de muerte, pero la gran mayoría está yendo por ese camino, pronto aprenden por experiencia que esas flores, esos adornos, esos atractivos se marchitan tan pronto como se las recibe. Usted ve, hermanos, en el caso de Judas, cuando recibió esas florecitas por traicionar, apenas recibió, perdió valor, no sirvió para nada. Y así va a pasar para aquellos, hermanos, que darían la espalda al Señor. Las flores actuales, que sería algo hermoso, sería seguir, hermanos, contando con los pagos mensuales. Seguir contando. Entonces, bonito todavía, tienen un cheque, mi pago mensual, mi pago quincenal, todavía estarían esas flores tentadoras, hermano. Y dice que pronto se las recibe y en lugar de perfume exhalan un olor desagradable y nauseabundo. ¿Acaso la experiencia de Judas no fue que botó y lloró y no soportó la angustia, terminó ahorcándose? Pero hay algo más, hermanos, que ofrece ese camino y es tentador para nuestros jóvenes. Inclusive puede ser tentador para nosotros mismos. Mente, carácter y personalidad. Bueno, me gustaría si por favor ahí Yarden pudiera, más que sea las citas, los libros, publicar ahí para que los hermanos puedan tomar nota y puedan ir y estudiar en su momento oportuno. Mente, carácter y personalidad, página 87, párrafo 1, dice, por todas partes, Satanás procura atraer a los jóvenes al camino de la perdición. Ay, hermanos, es que esto es impresionante, el momento en que estamos viendo y les ha tocado a nuestros jóvenes vivir. Es que, hermanos, es espantoso y es asombroso, impresionante cómo el diablo trabaja para atrapar a los jóvenes. Y si puede, dice, colocar una vez los pies de ellos en el camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro, hasta que sus víctimas pierden la sensibilidad de la conciencia y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que ha hecho Satanás, hermanos, con los jóvenes que conocieron el camino, se apartaron y de una vez, hermanos, se hundieron. Y esto es lo que puede pasar también a usted y a mí, hermano. Una vez que hemos conocido esta verdad, apartarse es el peor error que podemos cometer en nuestra vida, hermano, porque nos tocaría tocar fondo, y quién sabe si todavía existiera tiempo para lograr salir de ese hoyo que se puede caer.
Y por eso dice que acá cada vez tienen menos dominio propio. Claro, en ese estado es imposible que se puedan gobernar. Se entregan una vez llevados a ese camino, se entregan al vino, al alcohol, al tabaco y bueno, y al opio. Y van de un grado de disipación a otro grado. Cada vez se va degenerando la vida y van cayendo más y más y más profundo. Son esclavos del apetito. Se olvidaron que en un momento fueron vegetarianos. Se olvidaron de que este fue consejo del Señor para que el pueblo de Dios que lo abrace ahora pudiera recibir más luz y se pudiera preparar para el sellamiento. Conozco personas, hermanos, que conocieron estas verdades con nosotros. Hoy por hoy, hermanos, están en una crisis espiritual increíble, hermanos. Duele verles en el estado que han caído y no logran levantarse y cada vez se van hundiendo más, más y más, hermanos. Qué dolor, hermanos. Pero sin embargo, tenemos una responsabilidad con ellos también. No podemos juzgarlos, acusarlos, pero sí podemos amonestarlos y llamarlos con amor que retornen a los caminos del Señor, entre tanto todavía tengamos esa disposición de hacerlo. Las puertas del Señor están abiertas, así como estuvieron abiertas para usted y para mí, hermano. Siempre estarán abiertas. Entonces, nuestro trabajo es trabajar nuevamente con esas almas si nos dan la oportunidad de hacerlo y volverlos nuevamente al redil de Cristo, hermano. A los pies de Cristo. No digo volverlos a la iglesia, hermano, porque la iglesia es usted y yo, hermanos. Formamos la iglesia. Volver a los pies de Cristo, ese es el objetivo. Porque muchos vuelven a la iglesia y no encuentran a Cristo Jesús, hermanos. Nuevamente se desaniman y se van. Están en la iglesia y están perdidos. Y esa puede ser nuestra condición también de estar en la iglesia y estar perdidos. Por eso al comienzo se nos pedía que examinemos nuestras vidas, por qué sendas estamos caminando y si es necesario de que nuestros caminos y nuestras vidas sean allanadas, que el Señor lo haga. Aprenden, hermanos, acá dice, a despreciar consejos que una vez respetaron. Se revisten de fanfarronería y se jactan de ser libres, cuando son los esclavos de la corrupción. Por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, del apetito depravado y del libertinaje. ¿Quién puede salir de esa condición, hermanos? Si cuando antes, cuando existía un espíritu del mal, lograron salir y otra vez que volvieron, estuvieron en los caminos de Cristo y se apartaron, ya no hay solamente un espíritu, sino son 7 espíritus del mal, porque hallan la casa vacía, está barrida, está adornada y lista para ellos nuevamente, para los espíritus del mal. Y sacar, hermanos, haber sacado un espíritu fue difícil, un espíritu del mal, ¿cuánto más 7 espíritus? Ay, hermanos, cada ser humano que nosotros vivamos en estas últimas escenas, justamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús, estamos expuestos, hermanos, de una manera inevitable, ¿sí?, a la vida y a la obra de Elías. Cada ser humano que conozca esta verdad, estamos expuestos, hermanos, a recibir ese mensaje. Y ya sea, hermanos, que formemos parte de este privilegio, del privilegioso pueblo de Dios, o ya sea que lo escuchemos, hermanos, vamos a recibir inevitablemente estas amonestaciones. Por eso, hermanos, que en el transcurso de estos días vamos a estudiar aspectos de la vida y del mensaje de Elías y de Juan el Bautista, que están presentados pues en la palabra de Dios y también en los testimonios,
con el fin, hermanos, el único propósito es que se despierten nuestras conciencias a este importante mensaje, hermanos, para este tiempo, desde luego. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo y el mundo en el cual estamos militando nos preparemos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que podemos aprender, hermanos, lo anunciado por el ángel Gabriel, quien anunciaba que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Y para nosotros es importantísimo, hermanos, que este anuncio lo conozcamos con detalles más cercanos y cuál fue la obra del primer Elías. Vamos a ver, hermanos, la gran apostasía nacional de Israel. En la palabra del Señor nosotros encontramos esas declaraciones que del reinado de Salomón, el rey del pueblo de Israel, fue gobernado por reyes que promovieron, hermanos, la idolatría. Salomón estuvo, hermanos, gobernado también por reyes que promovían, no se olviden, la separación de Dios, la idolatría, y comenzando por el mismo Salomón, como él llevó al pueblo, hermanos, a la idolatría, a adorar a dioses paganos, como cuáles, como Milcón, Astoret, Quemos y Moloc. Es que es increíble, hermanos, a dónde llevó Salomón al pueblo, a esta idolatría, a adorar a estos dioses que en la Biblia tienen una trascendencia, hermanos, bastante blasfema. Pero sin embargo, el rey Salomón llevó al pueblo a esto. Y esto, bueno, para referencia lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, versículo 7, versículo 33. Ahí podemos encontrar esta experiencia de Salomón. No se diga, hermanos, de Jeroboam, hijo de Nabat y rey de Israel. ¿Qué hizo él, hermanos? Jeroboam hizo 2 becerros de oro e incitó también al pueblo para que los adoraran. Reyes del pueblo de Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, Salomón, ¿quién fue? Cuando el Señor le dijo en un momento, cuando Salomón quería con sabiduría y hacer las cosas correctamente, cuando así son los gobernantes, hermanos, comienzan muy bien, siendo guiados por Dios. Al poco tiempo, algo pasa que cambia. Hemos tenido presidentes que han iniciado bien, hermanos, sus mandatos. En poco tiempo cambiaron completamente. Hay presidentes en otros países que están haciendo las cosas correctas. Dios permite, hermanos, que no se tuerzan. Pero si aquí en la Biblia encontramos que Salomón, Jeroboam, hermanos, incitó a adorar a los becerros de oro al pueblo de Dios, y ahí encontramos también en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículos 28 al 30. ¿Qué decir de Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá? ¿Qué hizo Roboam? Estableció el culto a la diosa de Acera. Hermanos, y cuando yo leo esto, no cabe en mi cabeza, digo, pero ¿cómo? El pueblo de Dios que se levantó con principios, así como fue levantado Estados Unidos, hermanos, con esos principios para adorar y servir a Dios y ser una luz al mundo, el pueblo de Israel también fue levantado, hermanos, con esas constituciones. Y resulta que los reyes, los más sabios, comienzan a llevar a la apostasía al pueblo de Dios. ¿Qué podemos hablar de Nadab? El rey de Israel cometió él, hermanos, los mismos pecados que su padre Jeroboam e hizo pecar al pueblo. ¿Qué pasó con Basa, rey de Judá? Cometió los pecados de Jeroboam, también hizo pecar al pueblo de Israel.
y los llevó a la idolatría. Después vino Omri, reinó su hijo Acab sobre Israel. Según la Biblia, hermanos, fue el rey más corrompido que hubo hasta ese entonces. Es decir, hermanos, ¿se da cuenta usted? Una secuencia de reyes, hermanos, elegidos para hacer una luz al mundo, y una secuencia de apostasías, uno tras otro, tras otro, tras otro. Si aquel entonces, hermanos, el Señor estaba más cercano a la dirección de los gobernantes, de los presidentes, ¿cuánto más ahora, hermanos, que vamos 6,000 años de pecado? ¿Usted cree que las cosas han de haber mejorado? Es por eso que el mundo está como está, hermanos. Porque el mundo se apartó de Dios, los reyes se apartaron de Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando la Constitución de Estados Unidos sea quebrantada? Vendrá ruina nacional para ese país y por ende la ruina seguirá en secuencia para los demás países del mundo. Vamos a ver, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo el 30 al 33. Voy a leer y dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. O sea, dijo, los pecados que él cometió, eso no es nada para lo que yo voy a hacer. Por eso le dice que le pareció cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué hizo, hermanos? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue, hermanos, nada más ni nada menos que siervo de Baal, y lo adoró. Ya conocemos la experiencia, ya conocemos la historia. Un rey de Israel que estaba destinado a adorar a Dios, adoró a un rey sidonio. E hizo que hice la palabra del Señor, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab, el rey de Israel, hermanos, una imagen de acera, y haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que, hermanos, no nos asombremos que los reyes, los presidentes que en la actualidad tenemos, sean más perversos que los que estuvieron anteriormente. Porque esa es la tendencia, hermanos, de ir de mal en peor. Ahora, aquí, ¿qué es lo que, al leer esto, qué es lo que vemos? Si los dirigentes políticos y religiosos de la nación judía, que profesaban ser el pueblo de Dios, que profesaban ser el pueblo escogido, que ellos lo decían, somos pueblo de Dios, se declararon, hermanos, estos dirigentes abiertamente, hermanos, adoradores de los dioses paganos. ¿Cuáles? Los dirigentes políticos y los dirigentes religiosos. Abiertamente, hermanos, se declararon. Y eso no es lo que estamos viviendo ahora también. No es una coincidencia lo que estamos viendo, hermanos. Esto está escrito en lo que iba a suceder. Que se iban a dar la mano la iglesia con el Estado. La historia se está repitiendo y en mayor intensidad. Por lo tanto, ¿qué deberíamos nosotros esperar del resto de los habitantes, hermanos? Si ya hubo declaraciones de un gobernante donde dijo, pidió un informe acerca de lo que está pasando ahora, ¿y qué es lo que dijo? Él ya sabe a quién se está enfrentando y él dice que los no vacunados, por culpa de ellos, la gente se está muriendo. Por culpa de los no vacunados. Entonces está promoviendo, preparando el camino
para, hermanos, una persecución para el pueblo de Dios que ha decidido mantener su cuerpo en integridad. Para aquel pueblo que ha decidido y está decidiendo que esto que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo. Y que aquí, hermanos, solamente la presencia de Dios tiene que entrar en nuestro cuerpo. Nada de marcas de bestia, nada de registros, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, este llamado es para que nos mantengamos fieles y firmes hasta las últimas instancias, hermano. El Señor velará por usted y por mí, hermano. Él lo hará. Él nos dará la salida, hermanos. Pero la salida no es con engaños, no es con mentiras. La salida es por fe, porque creemos en nuestro Redentor, en el Señor. Esa es la salida que Él nos dará, hermano, a su tiempo. Nosotros no busquemos la solución, no busquemos la salida. La salida está, hermanos, por mantener la fe en Cristo Jesús. Ahí vamos a encontrar la salida a todo este problema. Por lo tanto, Acab y Jezabel establecieron de manera oficial el culto a Baal, hermanos. ¿En dónde lo establecieron? En Israel. Ahí lo establecieron el culto a Baal, sumiendo, hermanos, aún más al pueblo que el Señor lo había escogido en la idolatría, en el paganismo, ya que poco a poco venía introduciéndose de generación en generación estos cultos a los Baales. Y esto no es lo que estamos viviendo. Cambios que hemos venido experimentando, lo que hemos estado en la dirigencia por años en la iglesia, cómo se han visto cambios, cambios y cambios, hasta que llegó un momento en que tuvimos que hablar con los dirigentes, con el pastor, y decirle, ¿a qué se debe este cambio? Yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Este no es plan de Dios. Y decía, pero levante su voz. Y claro, y cuando se levantaba la voz, todo el mundo lo acallaba. Pero estos cambios siguieron dándose cada vez más y más, llevándonos al ecumenismo, a formar parte del ecumenismo, a tal punto que ahora, hermanos, ser ecuménico para aquellos hermanos es un gran logro y es una bendición. ¿Por qué? Porque quieren mantener el título solamente de nombre cristianos. ¿Acaso, hermanos, esto no es algo similar cuando se introdujo en la iglesia este libro, Cuestiones de Doctrinas? La iglesia, hermanos, estaba siendo considerada no como una iglesia cristiana, pero tuvieron que aceptar, hermanos, este libro que prácticamente destruyó el adventismo con el único propósito de que el pueblo de Dios siga siendo considerado cristiano. Y hoy ya se dijo, si no eres ecuménico, no eres cristiano. Un líder a nivel mundial, hermanos, en el adventismo lo dijo. No se puede ser cristiano si no eres ecuménico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué somos? Bueno, hermanos, nuestra ciudadanía está en el cielo. El Señor, hermanos, le dará un nombre nuevo a su Hijo fiel. Los nombres terrenales no nos deben importar, porque hasta su nombre y el mío van a ser cambiados, hermano. El Señor lo va a cambiar por la fe que profesamos en Él. Entonces, hermanos, la gran apostasía que existió en el pueblo de Israel durante el reinado de Acab fue el resultado de una paulatina separación de los mandamientos de Dios, hasta que finalmente cayeron en la más profunda idolatría. Quiero leer Profetas y Reyes, la página 97. Miren lo que dice ahí. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab
era resultado de muchos años de mal proceder. No es que fue ese momento, como hemos visto, desde Salomón comenzó, hermanos, la secuencia de apostasía. Uno más que otro más que otro, hasta que llegó a cabo, hermanos. Y dice, poco a poco, años tras año, Israel se había apartado del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos. No quisieron enderezarse. Y al final, la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. ¿Quién, hermanos? La gran mayoría del pueblo se entregaron a las potestades de las tinieblas. Y hoy no está pasando eso, que la gran mayoría se están entregando con tanta facilidad. Ni siquiera ofrecemos resistencia, hermanos, sino que al primer llamado estamos entregándonos. Y así somos considerados pueblo de Dios, que vamos a levantar el estandarte cuando estemos repartiendo libros y de repente salga una amonestación, ustedes no pueden, nos vamos a trincherar y nos vamos a llenar de miedo. Qué gusto, hermanos, que pude mirar este domingo con el grupo de hermanos que fuimos. Obviamente, hermanos, no pudieron por otras razones. Cuando fuimos a repartir el conflicto de los siglos y el camino a Cristo, ya estamos recogiendo las imágenes para hacer un video y publicar, hermanos, en el chat de la iglesia, para promover a aquellos hombres fieles que tienen recursos para que apoyen esta obra. Cuando comenzamos a repartir, yo vi un patrullero ahí y dije, soy un hijo de Dios y Dios me ha mandado a cumplir esta misión. Me acerqué, el policía estaba hablando por teléfono, le golpeé el vidrio, le dije, caballero, ¿me permite un momentito? Le traigo un regalo de Dios para usted. Se quedó mirándome, le dije, este es un regalo, no le estoy cobrando. Ah, ¿me está regalando? Sí, le dije. Y como si fuera poco, le dije, aquí le tengo otro obsequio. Y le saqué el camino a Cristo y le di. Y hermanos, y la experiencia de los hermanos que tuvieron en diferentes lugares fue maravillosa, hermanos. Siempre cuando el pueblo de Dios sale a hacer su obra, goza de estas experiencias inolvidables. Pocos rechazan, la gran mayoría reciben. Y por eso se terminaron los libros, hermanos. O sea, de los que llevamos. Tenemos todavía otro stock para otra salida. No se pierdan ese privilegio, hermanos, para la siguiente salida. Vengan, participen. Y, hermanos, me dio gusto ver personas que por primera vez estaban participando de esta obra. Cómo estaban contentos y felices en repartir, hermanos, literatura, dando los mensajeros silenciosos. Cuando lleguen aquellas personas a sus hogares, revisarán, meditarán, unos tal vez boten al tacho de la basura, pero otros serán tocados por el poder del Espíritu Santo. Y algún día, hermanos, algún día, alguien, hermanos, si nosotros nos preparamos y vamos al reino de los cielos, alguien le dirá, mi amigo, mi hermano, gracias a que usted me compartió y me regaló este libro, me preparé y estoy aquí. Entonces, hermanos, la gran mayoría se está entregando con tanta facilidad a las potestades de las tinieblas, pero nosotros no somos esa gran mayoría. Somos un pueblo único, un pueblo especial. Ya lo dije, hermanos, desde el reinado de Salomón en adelante, Dios habló por medio de sus profetas para amonestar al pueblo de su idolatría y tratar de corregir las iniquidades prevalecientes. Por eso, hermanos, en esta ocasión, en esta semana, pues nosotros estamos llamados a estudiar la vida de Elías Tisbita. Y mire algo interesante lo que pasó ya para ir redondeando el tema de esta noche. Elías, de ver la condición del pueblo, cayó en una angustia.
se angustió Elías. ¿Y qué hizo, hermanos? Se puso a orar por el pueblo que estaba perdiéndose, el pueblo que estaba perdido. Ese fue el trabajo que hizo Elías. No solamente Elías amonestó, no solamente llamó al arrepentimiento, hermanos, Elías oró por el pueblo por el cual el Señor le puso en responsabilidad. Quiero leer lo que dice la Review and Herald del 14 de agosto de 1913. Según Elías, veía que Israel se sumía más y más profundamente en la idolatría, su alma se angustiaba y despertaba su indignación. Mire, se angustiaba, pero a la vez estaba indignado de ver cómo el pueblo que tuvo tanta luz, con tanta facilidad se entregó en la apostasía. Nos sigue diciendo, hermanos, la inspiración en la Review and Herald del 26 de mayo. Elías vio que Israel se había apartado de Dios, que la idolatría se había esparcido de una manera amplia, y como él pudo experimentar esto, hermanos, esa apostasía amplia, ¿qué hizo? Se puso de rodillas, suplicó al Señor del cielo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su pedido? Que detuviera la maldad del pueblo. Oró y le dijo, Señor, detén la maldad, no en el mundo, sino en el pueblo, el que tuvo gran luz. Oró para que se retirara la misericordia de aquellos que no la apreciaban, para que pudieran ver su dependencia y humillar sus corazones ante Dios. Así oró. Señor, los que ya no interesan tu presencia, Señor, no hay nada más que hacer. Pero todavía hay un pueblo débil, un pueblo que está confundido. Señor, ten misericordia de ellos. Y él pidió, hermanos, que el pueblo se humille y que confiese y abandone sus pecados. Mientras Israel había apostatado, Elías fue un verdadero profeta de Dios. Se mantuvo, hermanos, sin temor a las reprensiones. Elías se mantuvo como profeta verdadero de Dios. Él permaneció fiel y leal a Dios en medio de qué, hermanos, de la apostasía prevaleciente. Este es un llamado que se nos hace a nosotros, hermanos. En medio de esta apostasía que estamos viviendo, Dios nos llama y nos pide, hermanos, que seamos unos verdaderos hijos de Dios. Su alma fiel se angustiaba al ver que la incredulidad y la infidelidad separaba con rapidez a los hijos de Israel. ¿De dónde? De Dios. Pero así, rápido, hermanos, uno tras otro se separaban de Dios, se apartaban de Dios. Por eso es que Elías oró para que Dios salvara a su pueblo. Hermanos, el Señor nos está invitando también esta noche a usted y a mí que oremos por aquellos que se están separando de Dios. Él suplicó, hermanos, termina la cita, para que el Señor no desechara completamente a todo su pueblo en pecado, sino que de ser necesario, mediante juicios, los despertara a un arrepentimiento, ya que por las buenas no quieren. Señor, permite que caiga un juicio y les haga temblar, se llenen, Señor, se llenen de espanto, pero que no vuelvan al Señor por miedo, sino que se arrepientan y vuelvan al Señor porque quieren buscar la salvación. Y Él les dijo que no permitiera que siguieran mucho más en el pecado y entonces provocaran que Él los destruyera como nación. Iban a ser destruidos. Hermanos, la sentencia está dada.
ya está el mundo sentenciado. Pero mientras no se cierre la gracia, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, hagamos lo posible. Primeramente, para que nosotros nos separemos y nos apartemos de los males prevalecientes y oremos para que los que todavía tienen que ser llamados sean llamados para la salvación. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Y si es su deseo de que el Señor, hermanos, trabaje en sus hermanos, que nos postremos los que podamos y vamos a clamar al Señor. Los que podamos, postrémonos, por favor. Padre Santo y buen Señor que moras en el cielo. Señor amado, en esta noche, al iniciar esta serie de estudios sobre la vida de Elías, la vida de Juan el Bautista y la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que tú nos estás haciendo un llamado. Primeramente, Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que, oh Dios, de la mala manera de vivir, hagamos correcciones para poder ser utilizados como instrumentos útiles en tus manos para amonestar a un mundo que se pierde. Y no solamente amonestar al mundo, porque Elías amonestó a tu pueblo, amonestó a la iglesia que reinaba en aquel entonces, amonestó al rey que le estaba llevando en apostasía al pueblo y lo llevó a la apostasía. Señor, hoy nosotros, por medio de esta literatura que también hemos decidido repartir, que este mensaje, oh Dios, que van por medio de los mensajeros silenciosos, sea una amonestación para la gente que lo reciba. Por favor, abre los ojos de los ciegos para que puedan ver, Señor, en el tiempo en que estamos viviendo. Abre los ojos a tu pueblo, Señor, para que veamos la condición, oh Dios, que estamos atravesando. Abre nuestros ojos para que podamos, Señor, y nuestros oídos también, para que escuchemos el llamado que tú nos estás haciendo, para preparar el camino para tu pronta venida. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia que se ha dado cita esta noche, y bendice a aquellos, Señor, que con un corazón abierto nos escucharán por medio de las redes. Acompáñanos y danos un buen descanso. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y Dios mediante, si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos a la misma hora, 7:30 de la noche. Que tengan un buen descanso.